Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a este evento virtual que estamos realizando sobre perspectivas de inclusión financiera, preparando la NIF para el año 2022. Agradecemos su conexión puntual. También les recordamos que durante todo el evento el chat está habilitado para las consultas que quieran realizar a las expositoras y se estarían respondiendo seguramente al final de cada exposición. Para iniciar este programa tenemos como tiempo de apertura la presencia de la miembro titular del directorio, María Fernanda Carrón, quien nos dará sus palabras iniciales. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, Laura, por estas palabras. También quiero agradecer la presencia de la señora Gabriela, de la señora Cristina, de la señora Sofía, que nos van a estar acompañando hoy con sus exposiciones. También del señor Cristian Tondo, director de Inclusión Financiera del Banco Central. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a este webinar, por este tiempo para hablar de las perspectivas de inclusión financiera preparando la NIF, la nueva Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para el año 2022. El Banco Central del Paraguay apuesta a la inclusión financiera. Se considera que la inclusión en las finanzas formales ofrece importantes oportunidades de expansión y profundización en el mercado financiero. En general, se considera que es necesario derribar las barreras que generan la exclusión y marginan a grupos, especialmente a las mujeres. Creo que la pandemia nos enseñó lo importante que debe ser para Paraguay apuntar a una mayor inclusión financiera. El estar excluidos del sistema financiero formal hace imposible hacer que las medidas lleguen a estas personas y a estas empresas. Esta mañana llamamos a todos los participantes a interactuar con las expertas que están trabajando en la construcción de esta nueva NIF. Así también queremos anunciar los esfuerzos por apoyar el empoderamiento económico de las mujeres en Paraguay, que estamos llevando adelante a través del Ministerio de Hacienda, con el apoyo de Aplatum. En este año 2021, el año posterior a la pandemia, estamos a discutir sobre estos temas que son de relevancia y que están directamente relacionados con las oportunidades que presentan el trabajo coordinado a través de la NIC. ¿Qué queremos con este espacio? El objetivo es principalmente hacer entender y tomar conciencia de la importancia de la inclusión financiera y de la importancia de que más mujeres sean parte del sistema financiero. Vemos que las mujeres están dentro del sistema financiero normalmente a través de un hermano, del marido, del padre, del hijo, y esto hace que ante cuestiones de incertidumbre sean las primeras que sean excluidas del sistema financiero. Necesitamos que más mujeres directamente tengan cuenta, accedan a créditos y se animen a ser ellas las titulares también en lo que hace al sistema financiero. Más específicamente, buscamos motivar el diálogo frecuente entre los actores relevantes de nuestra sociedad sobre la estrategia nacional, especialmente de aquellos que a lo largo de tanto tiempo nos han apoyado. Estamos preparando la estructura para que ustedes vuelvan a ser protagonismo de la inclusión de todos los paraguayos. Queremos que ustedes actúen. Muchos de ustedes son los que están en el campo de batalla, en el que conocen el día a día las problemáticas y queremos que esto puedan plasmar y hacernos llegar de manera que las estrategias que elijamos sean las estrategias efectivas. Desde el Banco Central, con estas acciones esperamos principalmente establecer la inclusión financiera como una herramienta de transformación de la vida económica de las familias paraguayas. Que cada vez más paraguayos accedan a créditos, al ahorro, que puedan transaccionar a través de pagos electrónicos. Es importante esto, porque a partir de que pueden acceder al sistema financiero, pueden pensar en tener educación, en tener un crédito para su casa propia, en estar dentro de ese radar. También buscamos promocionar el trabajo organizado de las organizaciones emprendedoras con las que podamos trabajar en la NIF, con el fin de llegar con mejores herramientas financieras
para estas empresas. Ellas son clave para el desarrollo de este país. Sabemos y reconocemos que las pymes son las generadoras principales de los empleos en Paraguay. Es fundamental también poder incluir a más empresas pequeñas dentro de la formalidad y dentro del sistema financiero. Y también queremos identificar oportunidades, las que debemos capitalizar para aumentar el acceso y uso de más personas a los sistemas regulados y supervisados por las instituciones del Estado. También quería comentarles que el Poder Ejecutivo ha presentado una ley de inclusión financiera que va a ser tratada próximamente del Senado. Con esto también buscamos que de alguna manera más personas puedan acceder al pago de salario a través de instituciones financieras, llámense cooperativas, llámense bancos financieras o ya también llámense pagos electrónicos. Y a través de esto poder incluir a más paraguayos. Yo creo que tenemos una mañana más que interesante y sobre todo queremos que ustedes se animen, hablen y nos aporten desde el grado de la experiencia en qué podemos ayudar y qué podemos hacer para que esta nueva NIF sea lo más efectiva posible. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del miembro titular del directorio, María Fernanda Carrón, que nos acompaña. Y a continuación, el director del Departamento de Inclusión Financiera, Cristian Tondo, estará como moderador de este espacio de exposiciones. Muy buenos días y bienvenido, señor Tondo. Buenos días, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras de introducción y que son motivadoras y nos ayudan a cerrar este año y ver hacia vamos a poder enfrentar los desafíos del 2022 con alegría. Estamos muy contentos hoy de tener a 3 presentadoras de primer nivel. eh, Son presentadoras de primer nivel reconocidas internacionalmente. Primero nos va a hablar Sofía Ortega. Ella es especialista en desarrollo y cooperación internacional. Tiene experiencia en la coordinación de iniciativas de inclusión financiera, empoderamiento económico y banca sostenible. Ella creó su consultora, es fundadora de Dimes Consultancy con el objetivo de facilitar el diálogo entre diversas instituciones. A través de esta empresa de consultoría, ella trabaja en la intersección que existe entre los derechos humanos, empresas y finanzas. Y desde ahí busca dar respuesta a los desafíos de implementación de política e intervenciones en estos espacios. Sofía es licenciada en estudios internacionales y realizó una maestría en turismo y desarrollo sostenible de la Universidad Central de Venezuela. Así también realizó una maestría en estudios internacionales de desarrollo de la Universidad de Ámsterdam. Ella tocará el tema Desafíos del nuevo diseño de la NIF de Paraguay. Luego de la presentación de Sofía Ortega, tendremos una presentación de representantes de Aflatun Internacional, que son Cristina Peña y Gabriela Gutiérrez. Cristina es experta en economía del desarrollo y gestión de proyectos. Ella es profesional en finanzas y relaciones internacionales con estudios de maestría en economía del desarrollo realizados en la Erasmus University de los Países Bajos. Ella administra la implementación y expansión de los programas de Aflatun en la región y brinda apoyo técnico a los gobiernos en los procesos de integración de la educación social y financiera en los procesos de integración en los planes de estudios. Gabriela, por su parte, es especialista en desarrollo de contenido educativo en el área de educación social y financiera con enfoque en género. Ella es socióloga, especialista en políticas públicas y grupos vulnerables, recibida de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos. Actualmente está especializándose en educación y pedagogía en el Instituto de Educación en el University College of London. Ellas dos hablarán de su trabajo de desarrollo de una guía de referencia para mujeres emprendedoras en Paraguay. Así que sin más, Laura, yo creo que le podemos dar el espacio a Sofía Ortega para su presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristian, y también a la señora Carrión, por supuesto, y al Banco Central por esta invitación a compartir el proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Em, Como decía Cristian, lo que vamos a hablar, lo que les voy a compartir un poco durante esta presentación es el proceso que hemos llevado a cabo hasta ahora para el desarrollo de la estrategia nacional, cuáles han sido los objetivos del proyecto que hemos encontrado hasta ahora y cuál es la perspectiva para el año 2020, ¿no? En primer lugar, como lo decía la señora Carrión, creo que es importante decir que si bien nosotros estamos aquí para facilitar el proceso de desarrollo de la estrategia nacional, son los actores a nivel nacional y las instituciones y organizaciones que han estado implementando diferentes iniciativas de inclusión y educación financiera quienes son protagonistas de este proceso y así queremos reflejarlo en los diferentes productos de este proceso de consultoría que llevamos a cabo. Em, el objetivo del proyecto es como lo han mencionado, el diseño de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para Paraguay. Cuando hablamos de diseño de Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, estamos hablando del desarrollo de la próxima fase de implementación, ¿no? No es una nueva estrategia nacional de inclusión financiera, sino la siguiente fase de implementación de la estrategia nacional. El Paraguay es uno de los primeros países en la región en pasar por esta experiencia y pues en ese sentido hay mucho camino por recorrer, pero siempre estando al frente de las discusiones en el área de inclusión financiera. ¿Qué es novedoso en esta estrategia nacional? La va a acompañar un Plan Nacional de Educación Financiera que resalta la relevancia que tiene el tema de educación financiera y esto lo hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de los resultados de la primera fase de implementación del proyecto. La idea del plan de educación financiera, su objetivo es sentar las bases y lineamientos para la implementación de objetivos de educación financiera a nivel nacional. Ahora bien, ¿dónde estamos en este proceso? El desarrollo de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de Paraguay es un proyecto de cooperación técnica con CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Dónde estamos en este momento? En el proceso de ejecución del proyecto de cooperación técnica. Para el desarrollo de la Estrategia Nacional hemos identificado 4 fases. La primera, documentación y diagnóstico, que acabamos de terminar, y empezamos la fase de desarrollo estratégico y del marco organizativo. La etapa 3 será el desarrollo de hojas de ruta y planes de acción, que son básicamente las actividades que se llevarán a cabo como parte de implementación de la estrategia nacional. Y si bien, y creo que esto es importante mencionarlo, si bien la etapa 4 se refiere al diseño del sistema de monitoreo, evaluación y planificación presupuestaria, estos son elementos que desde la incepción de la estrategia nacional, desde el proceso de documentación y diagnóstico, se están tomando en cuenta. Y finalmente esperamos que el Paraguay tenga una nueva estrategia nacional de inclusión financiera en el primer trimestre del año 2022 y que el espacio que cubra la estrategia nacional sea del año 2022 al año 2026. Aquí de las iniciativas, ¿dónde estamos específicamente? Como les comentaba, estamos en el proceso, acabamos de entrar al proceso de desarrollo estratégico y el marco organizativo. Antes de esto estuvimos ocupados con la documentación y diagnóstico. ¿Qué sucedió durante la etapa de documentación y diagnóstico? Les contaré en un minuto. El desarrollo estratégico del marco organizativo se va a encargar de desarrollar los diferentes mecanismos dentro de la estrategia nacional, como por ejemplo mecanismos de gobernanza, de comunicación y de intercambio de conocimientos. Una vez que tengamos eso, la hoja de ruta y el diseño del sistema de monitoreo de evaluación. Durante estos procesos, y para resaltarlo nuevamente,
hemos estado llevando procesos de consulta y retroalimentación con los diferentes actores y esperamos que las próximas fases este compromiso continúe. Y finalmente, aunque fuera del espacio de nuestro proyecto, la fase de diseminación e implementación de la estrategia nacional, que pues es lo más importante. ¿Qué hemos hecho en la etapa de diagnóstico, de documentación y diagnóstico? Inicialmente, revisar la documentación la documentación relevante y disponible de la Estrategia Nacional 2014-2018. De esta revisión documental y de investigación, esto no ha sido parte de nuestro proyecto, sino de otra consultora, se desarrolló un documento de capacidades, inclusión y vulnerabilidad financiera en el Paraguay y un estudio sobre el dinero electrónico, como una de las iniciativas que ha ayudado a avanzar la inclusión financiera en el contexto nacional. De nuestra parte, se llevaron a cabo entrevistas y consultas con actores clave y una encuesta de diagnóstico y mapeo de iniciativas de educación financiera. Ahora, ¿qué hemos encontrado? En nuestro estudio, nuestra fase de diagnóstico y documentación ha sido inicialmente un proceso cualitativo. Es importante mencionarlo. Los estudios cuantitativos se han hecho en una fase anterior. Lo primero que hemos encontrado es la necesidad de explorar y hacer explícitos mecanismos de coordinación. Esto significa que la estrategia como tal debe plasmar la naturaleza y funcionamiento de los mecanismos de coordinación, no solo al interior de sus órganos de gestión y de las instituciones que participan de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, sino también con otras políticas de carácter nacional. Una de las cosas que hemos visto en el proceso de diagnóstico es que si bien los actores, sobre todo los actores de gestión de la estrategia nacional, que son del sector público, están conscientes de la necesidad de coordinar con otras instituciones. Sí, vi que llegó acá, pero acta de directorio siempre ya no miro ese. Con otras instituciones, es importante que ese compromiso se haga explícito y que los mecanismos de coordinación se hagan explícitos dentro del documento de la estrategia nacional. Porque esto ayudará a no solo a clarificar cómo suceden los intercambios, sino también a entender cómo los diferentes tiempos de las diferentes políticas y de las estrategias de las diferentes organizaciones convergen en el espacio de inclusión financiera. Otro de los hallazgos es la necesidad de hacer énfasis en las barreras de la inclusión financiera. Si bien es importante hablar, por ejemplo, de tipos de productos, de conocimientos y capacidades financieras, una de las cosas que los actores, sin duda alguna, mencionan que tienen más relevancia en los procesos que ellos llevan a cabo de inclusión y educación financiera son barreras a la inclusión financiera. Estamos hablando de costo de productos, estamos hablando de la informalidad, de los bajos niveles de educación financiera y capacidades financieras. Entonces, una nueva estrategia nacional, y eso es lo que trataremos de hacer en las próximas fases, debe tomar en cuenta estas barreras y abordarlas de forma clara. Y en ese sentido, es importante, otra vez, la coordinación entre los diferentes organismos de forma que se puedan transversalizar muchos de los temas cuando hablamos de género, de acceso a servicios financieros, de informalidad, de reducción de la pobreza. Queremos que todos esos temas estén transversalizados en la estrategia nacional. El aprovechamiento de la estrategia nacional como una plataforma multisectorial. Uno de los grandes éxitos, eso no lo decimos nosotros, lo dicen los actores involucrados en la Estrategia Nacional. Uno de los grandes éxitos de la Estrategia Nacional 2014-2018 han sido los lazos y las redes que se han creado alrededor de la estrategia. Muy importante utilizar la estrategia como plataforma y crear espacios
más espacios de intercambio y de colaboración entre las instituciones. Creación de una visión conjunta del impacto esperado. Uno de los hallazgos que hemos hecho durante el proceso de diagnóstico es que las diferentes instituciones que forman parte que formaron parte del proceso que llevamos a cabo tienen diferentes ideas de cuáles son los objetivos y el propósito de la NIF. Es muy importante para los procesos de desarrollo y proceso de implementación y para la eficacia de la estrategia que los actores estén muy bien enfocados en cuál es el objetivo, cuál es el impacto que se busca. Y en este sentido queremos, nuestra propuesta es poder crear una teoría de cambio que nos diga cuál es la ruta desde las acciones a los resultados de primer nivel, resultados de segundo nivel y el impacto que se espera de la estrategia nacional para poder entender cómo diferentes actores, diferentes suposiciones afectan ese proceso. Finalmente, la revisión de la estructura de gobernanza. Y cuando hablamos de la estructura de gobernanza, hablamos desde los grupos de trabajo hasta el Comité Nacional de Inclusión Financiera. Y no estamos hablando de reestructurar, digamos, que estos existan, sino cuáles son los mecanismos de conexión entre ellos, cuáles son los mecanismos de retroalimentación y cuáles son los mecanismos de comunicación que hay en el sistema de gobernanza de la estrategia nacional. Poder determinar eso de forma muy, muy clara y que exista dentro de la estrategia nacional directrices claras sobre los roles y las responsabilidades de cada una de las instituciones, que ya se ha hecho. Creo que uno de los logros importantes de los procesos que se llevaron a cabo en la estrategia anterior es tener una definición muy, muy clara de cuál es el rol del equipo técnico, cuál es el rol de la Secretaría, cuál es el rol del Comité Nacional, y es un poco desenhebrar y hacer esas relaciones un poco más claras, ¿no? Finalmente, expansión de servicios financieros digitales es algo que creo que surge, lo que hemos visto es que surge como un proceso natural de los procesos asociados no solo a la estrategia nacional, sino a la crisis de la pandemia de la COVID-19 y en donde los actores ven una oportunidad importante de desarrollo de la estrategia y de crecimiento de la inclusión financiera. Y finalmente, la necesidad de mecanismos de aplicación. Cuando hablamos de mecanismos de aplicación, hablamos de las instituciones teniendo procesos de pesos y contrapesos que permitan evaluar el cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos. Esto es algo que hemos visto, no es un caso único Paraguay, es algo que vemos a través de la implementación de las estrategias nacionales de inclusión financiera en la región, que no existen mecanismos para un poco hacer cumplir las obligaciones de los actores con respecto a la estrategia nacional. Entonces, está basado en el sentido del honor y de la responsabilidad y compromiso de las instituciones, pero que están afectados sin duda alguna, incluso cuando hay altos niveles de compromiso y capacidad, están afectados por externalidades, como por ejemplo uno de los más comunes, los ciclos políticos. Con respecto a esto era un poco lo que quería contar y con respecto a los desafíos que vemos para el año 2022, creo que es importante, creo que uno de los más importantes será la reactivación de los actores. Y creo que viene, y por eso felicito otra vez al Banco Central por este proceso, por empezar el proceso de comunicación sobre la estrategia nacional, porque la reactivación de los actores creo que será una de las cosas que tendrá más peso en el trabajo en el próximo año y el desarrollo, por supuesto, de una estrategia de gestión de estos actores que permita la expresión del compromiso de estos
en formas de contribución a la estrategia nacional. Les agradezco muchísimo por el tiempo y de antemano por sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias otra vez al Banco Central y a Cristina y a Gabriela por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias Sofía. Muy interesante, si bien es bastante complejo el trabajo que vienen realizando, que lo venimos siguiendo. Nosotros desde el banco vinimos siguiendo esto durante todo el 2020, el año de la pandemia, como bien lo mostraste al inicio. Queda abierto el espacio para realizar algunas preguntas a Sofía. Yo me atrevo a tirar la primera pregunta así para romper el hielo, Sofía. Me gustaría que, si bien explicaste todos los procesos, eh, que nos digas así en palabras muy fáciles, eh, nuevamente, por qué es importante que realicemos este esfuerzo de coordinación, en tu opinión? Tú que ya has visto en otros países, ya has visto varias NIS. ¿Por qué, por qué es importante contar con una institución que nos permita coordinar los esfuerzos, en tu opinión? No sé si me pudiste escuchar. Sí, Cristian, gracias. Creo que más que mi opinión te puedo decir lo que dice la investigación al respecto, que creo también refleja mi opinión. Es que la agregación de los recursos, ¿no? Y cuando hablamos de recursos no estoy hablando solo de recursos financieros, sino de la capacidad de las instituciones, de los recursos financieros, de las personas, de los conocimientos. Lo que hace es que en una institución como la Estrategia Nacional, lo que hace es que los esfuerzos sean muchísimo más enfocados. Cuando tenemos esfuerzos enfocados, que están enmarcados por unos objetivos claros, llegar a ese impacto que decía, que mencionaba, va a ser muchísimo fácil. ¿Qué pasa cuando tenemos esfuerzos desperdigados, recursos desperdigados? Es que lo que hemos visto, y es algo que ha evolucionado tremendamente en las estrategias nacionales, sobre todo de América Latina, es que veíamos duplicación de esfuerzos, no se avanzaba en los objetivos particulares, había las estrategias nacionales tienen lo especial de que traen a la mesa a una diversidad de actores que en muchos otros espacios tienen intereses contrarios. Digamos, esa pugna entre los diferentes, los diferentes intereses de las instituciones. Entonces, lo que hace la estrategia nacional y este proceso de coordinación es crear un interés común, crear un proceso de propiedad sobre los procesos de la estrategia nacional y distribuir las actividades y las capacidades donde son necesarias. Y creo que eso es importante mencionarlo, que la estrategia nacional pueda identificar cuáles son las capacidades de cada una de las instituciones, dónde pueden ser sus aportes y cuáles son sus capacidades en términos de implementación. Y creo que solo eso es un beneficio gigantesco de las estrategias nacionales. Y luego tenemos, por supuesto, el trabajo que se hace específicamente en identificación de poblaciones objetivos, en tratar de cubrir a diferentes poblaciones que se buscan abordar con este proceso. Pero bueno, creo que soné de repente como que soy una convencida del proceso de las estrategias nacionales. Mira, excelente. Creo que nadie lo pudo haber puesto más claro. Mi pregunta estaba un poco dirigida porque quería justamente que le digas a nuestro público por qué estamos haciendo esto, ¿verdad? Y creo que lo expusiste de una manera genial. Creo que eso pone al frente
la importancia de la existencia de una institución como tal. A mí me gusta hablar de la ENIF como una institución, no es más un proyecto, no es el proyecto de un gobierno, ya la ENIF tiene muchos años y bueno, esto, como lo pudieron ver en la presentación de Sofía, va a continuar y tendremos el resultado del trabajo de ellas a inicios del 2022. O sea que nos espera un año muy positivo. Laura, te pregunto, no sé si hay alguna pregunta en el chat que yo no esté viendo que le podamos pasar a Sofía. Todavía no estamos visualizando. Bueno, entonces yo para aprovechar el tiempo, como son las 10:30, me gustaría pasar a la presentación de Aflatun. Les doy las gracias a Sofía y continuamos con Cristina Peña y Gabriela Gutiérrez de Aflatun Internacional. Adelante, Cristina y Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Un saludo especial. Muchas gracias al Banco Central. Gracias a María Fernanda por la introducción. Tenemos precisamente muchos tópicos en los que vamos a abordar un poco más estos temas que mencionaban. Y gracias también a Sofía. Es un honor estar acá en este foro, como mencionaban las anteriores personas. Es de destacar el esfuerzo que estamos haciendo para trabajar de manera conjunta y abordar los diferentes tópicos relacionados con la inclusión y la educación financiera. Destacamos especialmente la labor de la ENIF en Paraguay. Como mencionaba Sofía, ustedes son pioneros en el tema. Entonces es muy satisfactorio ver los avances. Pero también entonces la idea es cómo continuamos esta contribución conjunta para continuar alcanzando a más personas. Para dar un poco de contexto sobre el proyecto con el que estamos trabajando en este momento, vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando con la educación financiera y la inclusión financiera en la región. Obviamente, como probablemente todos ustedes saben, tenemos una gran crisis con los jóvenes, en la que la mayoría se encuentra en este momento no solo por la pandemia, sino también por problemas estructurales. Se encuentran en una transición donde van a encontrar difícil hacer la transición del estudio al trabajo. Muchos van a terminar en la parte del sector informal y obviamente esto quiere decir que a menudo pues la mayoría va a estar por debajo del umbral de pobreza. Dentro de los resultados que se ven a nivel mundial, hay una gran proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son denominados los ninis. También sabemos, por ejemplo, que hay un gran porcentaje de niños que no completan su educación básica. Un gran porcentaje no tienen los conocimientos financieros necesarios y que se hacen ahora mucho más relevantes cuando hablamos de salud financiera en general. Y también que hay un gran porcentaje de jóvenes que, a pesar de que completen su educación, no están preparados para hacer la transición al trabajo. Obviamente, como ya hemos mencionado varias veces, la pandemia es una barrera adicional que ha puesto de manifiesto estos problemas. También que también los jóvenes están adquiriendo, muchos de ellos adquiriendo sus conocimientos directamente de sus padres, y sus padres no necesariamente están en la capacidad de hacer una transferencia adecuada de conocimiento o de comportamientos. Y siempre se resalta un poco lo que pasa, por ejemplo, con la morosidad en las tarjetas de pago, en el pago de las tarjetas de crédito, que es un fenómeno que está a lo largo de toda la región, no solo en Paraguay, sino en general, y que vemos que en general hay muy poca resiliencia en el tema de educación financiera. Con la crisis actual han salido muchos más temas. Esto hay que aclarar que no es solo de la región de Latinoamérica. Hemos visto que en diversos países la crisis ha acentuado estas barreras. Impone de manifiesto la necesidad de habilitar estas habilidades y conocimientos para que los jóvenes adultos puedan enfrentar lo inesperado. En este contexto es donde Aflatun entra a trabajar
con los diferentes gobiernos. Nosotros tenemos un sistema de 5 elementos básicos que están presentes en todos nuestros materiales de estudio, que son materiales que se han diseñado para trabajar con gobiernos, pero también con organizaciones socias, y están alineados con las 12 habilidades básicas para la vida. Esto es un esquema que trabaja UNICEF a nivel mundial, y dentro de esos temas, por ejemplo, tenemos la parte de aprendizaje que está en la parte azul, y dentro de esa parte azul tenemos, por ejemplo, la parte de emprendimiento y empresa. Esto no quiere decir que estas habilidades se trabajen de manera separada, sino que resalta el hecho de trabajarlas transversalmente, que es lo que ha mostrado que potencia los efectos. Entonces, a través de intervenciones transversales es donde se logra una mejor comprensión de los temas, y lo principal, trabajarlos de manera práctica para que aprendan haciendo. Esto también ha sido resultado de varios estudios, de ensayos, de trabajo conjunto para trabajar en nuevos temas que traigan, combinen estas habilidades que permitan a las personas para que participan desarrollar su mayor potencial. En el caso de lo que estamos trabajando específicamente con unas guías para mujeres emprendedoras, y por eso hablamos también en este caso de brechas de género en Paraguay. María Fernanda ya nos mencionaba un poco lo que está sucediendo en la región y también un poco en Paraguay. El índice de desigualdad de género, estos son datos del 2015, Paraguay estaba en el 4º lugar. Hay todavía un gran porcentaje que una brecha por cerrar todavía bastante considerable. Y también la parte, por ejemplo, de matrimonio temprano, es decir, las personas que se han casado entre los 15 y los 18 años. En Paraguay, la ley permite que jóvenes de 16 años o hasta 18 se casen, pero con permiso de sus padres. Sin embargo, obviamente los datos muestran que las personas que se casan a temprana edad tienen un mayor riesgo de caer en círculos de pobreza por diferentes motivos. Adicionalmente, una parte súper importante es la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan. En la región de Latinoamérica tenemos cerca de 12 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, no necesariamente porque no estén en entrenamiento, sino están básicamente en un periodo de transición en donde no están haciendo ninguna de estas actividades, y de ese porcentaje, 2/3 son mujeres. Obviamente también hay diferencias entre la parte rural y urbana, pero la parte que queremos resaltar acá es la alta proporción de mujeres en Paraguay que ni estudian ni trabajan. También nuevamente, esto está ligado a diferentes tópicos. Por ejemplo, si son mujeres que dedican más tiempo a labores del hogar o al cuidado de familiares o hijos. También hay temas de parte social, de estereotipos, por ejemplo, que si el hombre gana suficiente, no es necesario que la mujer trabaje. Entonces hay todo un contexto, que es lo que justamente Sofía mencionaba, sobre la necesidad de identificar las particularidades de cada país. Teniendo en cuenta esa parte, lo que se ha hecho es identificar un segmento poblacional con el cual trabajar. Y esto nos da también una serie de ideas adicionales sobre cuál es el contexto paraguayo. Estas gráficas son de la encuesta de capacidades de la CAF, son solo para referencia, pero nos muestran también las diferencias que hay a nivel de Latinoamérica. Entonces, mientras en Paraguay, por ejemplo, hay un alto porcentaje de personas que ahorran todavía en el hogar, es decir, no, a pesar de tener acceso a la parte al sistema financiero, aún prefieren ahorrar en el hogar. Y, por ejemplo, también conocimientos financieros. Paraguay está un poco por debajo de la media. Todo esto nos da unos elementos adicionales con los cuales trabajar, y específicamente en los temas de educación financiera y género, que es lo que con los que estamos trabajando ahora. Por supuesto, hay una necesidad urgente de trabajar específicamente con este grupo poblacional. También se resalta que hay enfoques que pueden garantizar que se puede llegar a las poblaciones vulnerables incluso en tiempos de crisis, y esto es una perspectiva clave para el ENIF, porque este trabajo conjunto de todos los organismos y actores involucrados
permite maximizar las intervenciones, preservar los recursos y no atender solo las necesidades urgentes, sino ir a otras poblaciones vulnerables que generalmente son las que se quedan rezagadas. Siempre hay intervenciones que buscan pues lograr un mayor número de participantes, pero estas poblaciones vulnerables que tienen diferencias particulares generalmente quedan por fuera del sistema. Entonces, este trabajo conjunto y transversal es también clave y ha mostrado ser muy efectivo. Ya para la parte más práctica de cómo hacemos estas intervenciones, entonces vamos a trabajar un poco sobre la guía para mujeres emprendedoras. Y le doy la palabra a mi colega Gabriela para que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso. Muchas gracias, Cris. Buenos días a todos y a todas. Feliz de poder estar con ustedes hoy y compartirles un poco de lo que ha sido el proceso de los últimos meses, de cómo llegamos a estas guías trabajando con la NIF y con el apoyo del PNUD. Entonces, ahorita les vamos a contar sobre la guía para mujeres emprendedoras. Esta guía incluye 6 capítulos. La desarrollamos de una manera que tiene un enfoque práctico. No queríamos que fuera otra guía más con más texto, teorías, no queríamos que fuera densa, estábamos pensando en unas mujeres que son emprendedoras, que ya tienen alguna experiencia en el campo, que traen fortalezas, que traen experiencia y que también tienen tiempo limitado para dedicarle a este camino empresarial. Entonces las queríamos hacer simples, cortas, prácticas, especialmente relevantes para el contexto paraguayo. Con esto en mente, empezamos a desarrollar las guías. Como dije, son 6 capítulos, cada capítulo es autoguiado. Es decir, que las mujeres emprendedoras pueden meterse a la página, descargar la guía y lo pueden hacer cuando tengan tiempo o lo pueden hacer a su propio paso, a su propio ritmo, teniendo en cuenta sus horarios o sus otros compromisos. Tiene un enfoque práctico. En Aflatun nosotros tenemos experiencia desarrollando contenido para distintos contextos, digamos, con enfoques en agricultura, enfoques financieros, de pequeñas empresas. Siempre todo el contenido que desarrollamos nos aseguramos que sea práctico y poniendo al usuario, al emprendedor, a la emprendedora en el centro. Nosotros queremos que ellas mismas se empoderen y vean esta guía como una herramienta extra que las va a ayudar a reflexionar en lo que ya tienen y también a tener como unos tips de cómo mejorar lo que ya están haciendo. Como dijo Cristina ya en la presentación, nos enfocamos en habilidades transferibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo estamos trabajando con las habilidades financieras que ya conocemos, claramente que nos queremos asegurar que estas mujeres tengan habilidades financieras y sepan sobre presupuestos y sobre planes para su negocio, pero también queremos que tengan habilidades que puedan ayudarlas a ser emprendedoras exitosas. Ejemplos de estas habilidades pueden ser comunicación, creatividad, empatía, pensamiento crítico, resiliencia. Hay varias, pero lo que hacemos es mezclarlas para que las mujeres tengan las dos, no solo tengan un presupuesto excelente, sino que también puedan ser creativas para mejorar ese presupuesto, creativas para saber entender el mercado y buscar que su emprendimiento sea en serio lo que necesita la gente en su comunidad. Estas guías, como lo dije anteriormente, piensan en las mujeres y en su experiencia. Cuando desarrollamos la guía, no queríamos que las mujeres sintieran que llegamos nosotros con nuestro conocimiento, acá lo tienen. Nosotros queremos que traigan su experiencia. Estas mujeres tienen experiencia de vida, tienen experiencia en emprendimientos. Entonces la idea era reflexionen en lo que tienen, tráiganlo y agreguen estas herramientas que les estamos dando. Entonces, como decía acá, en serio, nos construimos el camino empresarial sobre lo que ellas ya tienen como base. Último, queríamos que el contenido fuera muy relevante para el contexto paraguayo. Como nosotros trabajamos en Aflatun, trabajamos en muchas regiones y nos hemos dado cuenta que cuando se crea un contenido que es genérico, que no le habla en serio a los usuarios, que ellos se sienten, ellas o ellos no se pueden relacionar con el contenido o el material educativo se va y se guarda en un cajón y nunca se vuelve a usar.
Entonces, en estas guías hicimos un esfuerzo de que todos los ejemplos, los estudios de caso fueran en serio relevantes para las mujeres paraguayas. Cris, la siguiente, por favor. Gracias. Les cuento cómo están estructuradas las guías. La guía, cada capítulo de la guía tiene la misma estructura. Son 6 secciones muy cortas. No crean que la guía es 60 páginas, es una guía bastante corta. Cada capítulo tiene 6 partes, como dije anteriormente, empezando con objetivos del capítulo. En los objetivos simplemente explicamos, como ven acá en la foto, 2 puntos, 3 puntos, con una definición muy clara de lo que van a aprender en este capítulo. En este capítulo, la emprendedora aprenderá a hacer un presupuesto. Esto es un ejemplo. Normalmente, como les dije, estamos desarrollando habilidades financieras y habilidades transferibles. Entonces, también, digamos, uno puede ser, la emprendedora sabrá cómo dar retroalimentación constructiva. Entonces, ahí estamos mezclando otra vez las habilidades transferibles y las financieras. Después nos vamos a palabras claves. Esto normalmente son de 3 a 5 palabras y son normalmente definiciones. Tenemos la palabra y la definición, como pueden ver en la foto. Normalmente son términos financieros que de pronto pueden causar un poco más de, pues, que necesitan ser explicados un poco, o definiciones sobre habilidades, que a veces no, de pronto resiliencia es una habilidad que las mujeres la conocen, pero de pronto no le dan el nombre de resiliencia. En esta sección explicamos las palabras, pero en el texto, en la parte de aprender, las palabras están usadas en un contexto y con ejemplos. Entonces no queremos solamente esta es la palabra y esta es una definición, sino que esta es la palabra y así se usa y esto es lo que significa. Después nos vamos a una parte de reflexión. Otra vez traemos a las mujeres y su experiencia. Piensen en lo que ustedes ya tienen, piensen en sus fortalezas, piensen en las en relaciones que tienen en su comunidad, piensen en relaciones con emprendedores y emprendedoras en su comunidad. Esta parte normalmente son preguntas para que las mujeres reflexionen y tenemos algún espacio para que anoten si quieren anotar su reflexión. En la parte de aprender es la parte teórica. Y teórica no es completamente, no es texto, no es pesada. Tenemos varios ejemplos, tablas, estudios de caso. Queremos en serio que no solo sea la teoría, sino también cómo aplicar esta teoría y cómo queremos crear una conexión entre esta teoría y por qué es relevante para usted como emprendedora. Pues nos vamos a la parte práctica y esta parte normalmente son ejemplos en los que las emprendedoras pueden practicar lo que aprendieron. Entonces les damos un caso y lo pueden explicar un poco más, pueden practicar ahí lo que aprendieron. Por último, tenemos la parte de aplicar. Y esto normalmente son plantillas, tablas, otras herramientas financieras o para el negocio para que las mujeres pueden imprimir, llevárselas y las pueden en serio usar en su emprendimiento. Sí, esta es la estructura. Exacto, gracias, Cris. Y por último, les presento un poco los capítulos. Los capítulos, como ya les dije, son 6. Empezamos desde el yo para movernos al resto. Entonces, el primer capítulo es identificarte a ti misma como emprendedora. En este es sinceramente un capítulo de reflexión, este primero. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Y qué es lo que define a una emprendedora? Te vas a dar cuenta que es posible que tú tienes todas esas aptitudes que una emprendedora exitosa tiene. Esa es la primera, se construyen habilidades como la resiliencia, la autogestión y la introspección. La segunda, tenemos resolución de problemas y detección de oportunidades. Otra vez hablamos sobre problemas, hablamos sobre recursos, conocimientos y habilidades. Entonces es también saber qué recursos necesitaríamos si queremos lidiar con este problema o resolver este problema. Y cuando hablamos de recursos, vale la pena aclarar, no solo estamos hablando de recursos financieros, también pensar en recursos de tiempo, de recursos ambientales, agua, luz. Entonces es un poco ir más allá de solo es un problema y una solución, sino pensemos bien qué implicaría solucionar este problema y cómo lo podemos convertir en una oportunidad.
Acá estamos hablando de habilidades como la creatividad, la comunicación. Sí. Después el tercero es, creo que nuestro favorito, Cristina y yo, nos gusta mucho este capítulo. Se llama Primeros Pasos y trae la parte de la importancia de la mentora. En esta parte nosotros les pedimos a las emprendedoras que piensen en su comunidad y piensen en las emprendedoras o emprendedores que están en su comunidad y piensen si pueden hablar con ellos y tenerlos como mentores. Alguien que les puede guiar, que les puede ayudar, que les puede soportar mientras desarrollan su plan empresarial. En esta parte se desarrollan habilidades como la empatía, también tiene un enfoque en retroalimentación, como dar y recibir retroalimentación de una manera que sea constructiva. En el cuarto capítulo son conceptos básicos de finanzas para negocios y como dice acá, aprendemos qué herramientas y habilidades, aprender qué herramientas y habilidades son necesarias para crear y mantener un buen modelo financiero para sus negocios, incluyendo cálculos de flujo de caja. Entonces, acá estamos hablando también de costos, gastos, utilidades, presupuestos. Al final de este capítulo hay una plantilla también con un presupuesto para que las mujeres puedan practicar y lo puedan usar en su emprendimiento. Capítulo 5, creación de un plan de negocios. Nos enfocamos en cómo crear un negocio y también tener una estrategia de mercadeo. También otra vez la parte de la creatividad, de comunicación y demás. Último, no sé que no tengo mucho tiempo, mi futuro como empresaria. Esta es la parte en que les pedimos a las emprendedoras que piensen más allá de estos 6 capítulos. ¿Qué esperan de este emprendimiento en un futuro? ¿Cómo se imaginan que su emprendimiento se va a ver en 5 años, 10 años y cómo esperan llegar allá? Entonces, no solo imaginemos qué es lo que va a pasar, no, pongamos metas, creemos objetivos y tienen que ser medibles, tienen que ser con un tiempo limitado, tienen que ser estructurados. Entonces está también la parte de crear un plan para mi futuro. Esto más o menos es todo lo que incluyen las guías. Espero que esto los haya motivado y que cuando las tengamos ya en línea, las lean, las revisen y de pronto aprendan un poco también de este producto que hemos creado. Gracias, Cris. Te devuelvo. Gracias, Gaby. Efectivamente, el capítulo 3 es uno de los más interesantes, especialmente porque cuando hablamos de mentoras es también tener referencias femeninas para las mujeres, teniendo en cuenta los estereotipos, de hablar de si la mujer sabe manejar el dinero o si será capaz de llevar a cabo un negocio exitoso. Es bueno tener estos referentes. Y también la parte del futuro como empresaria es ya poner este plan de acción, que es lo que realmente culmina todo el proceso de empezar con un sueño y cómo culminarlo. Y para cerrar, quisiéramos presentarles unos ejemplos de nuestra red de trabajo. Trabajamos con diferentes países. Aflatun está presente en más de 108 países y tenemos diferentes iniciativas que buscan precisamente reflejar el contexto con el que se trabaja. Entonces trabajamos, por ejemplo, en Botswana con niñas vulnerables, pero también trabajamos, por ejemplo, en Uganda. Este fue un enfoque muy de orientación profesional. También trabajamos en Bangladesh, que es un caso también muy interesante porque se trabajó con programas de transferencia de efectivo para apoyar los emprendimientos que estaban trabajando. Y ya para cerrar esta parte, es invitarlos también a reflexionar acerca, obviamente, de que el impacto de trabajar con niñas y mujeres empoderadas económicamente es que reducimos drásticamente los riesgos a los que están expuestas. Entonces, eso es parte de todo este proceso de unir todos estos puntos de trabajar con las mujeres vulnerables, pero también dentro de una gran estrategia nacional. Entonces, todo este esfuerzo conjunto también para contextualizar el contenido es lo que le da gran valor a estos productos. Y ya para terminar, pues preconsultar si tienen preguntas y agradecerles por su tiempo. La verdad que, la verdad es que
estuvo excelente la presentación, muy motivadora, como lo dijo Gabriela, muy llena de color y llena de esperanza, ¿verdad? Para el próximo año. Tenemos una pregunta de un compañero del Ministerio de Hacienda, de Richard. La pregunta de él es, ¿cuál sería la población objetivo de la guía? Si son emprendedoras de subsistencia o emprendedoras formales con educación universitaria. En Adelante. realidad son un poco las dos. Las guías cuando iniciamos el proceso, lo bueno fue que se hizo un proceso consultivo con la ENIF, es decir, Banco Central, con el Ministerio de Hacienda efectivamente, para traer como identificar cuál sería la población objetivo con la que podríamos trabajar y teniendo en cuenta que hay diferentes niveles de conocimiento y de habilidades previos. La idea es tener una guía que sirva para diferentes tipos de emprendimientos. Entonces, para los que apenas van a empezar, es una buena guía de referencia, pero también una buena manera de revisar el negocio si ya está en marcha. Entonces, puede aplicar para los dos casos. Los ejemplos que estamos incluyendo son ejemplos tomados de un poco el contexto paraguayo y no son emprendimientos de gran escala, sino precisamente pensando en mujeres, por ejemplo, cabezas de familia, que están haciendo emprendimientos. Perfecto. Y una pregunta mía, así para tratar de contextualizar un poco más simple, eh, porque había mucha información en la presentación, ¿verdad? O sea, vemos por un lado que el desafío, como lo puso el presidente del Banco Central ayer, la piedra en el camino que tenemos en Paraguay son las brechas entre hombres y mujeres, son la mayor cantidad de ninis mujeres que tenemos en el país. Eh, Luego nos presentaron las dos habilidades básicas creo que era UNICEF, y estas guías es como que bajan a tierra la manera en que uno crea las capacidades. Esa es mi pregunta. O sea, son como lo mostraron, como una escalerita, como un recorrido para alcanzar y desarrollar alguna capacidad que no tengo. ¿Sería así como lo tengo que entender? Así es como tenemos una teoría de cambio donde idealmente tenemos las condiciones, condiciones ideales en términos de marco regulatorio, en términos de aprendizajes, en términos de percepciones, en términos de cultura. Entonces, ¿cómo alinear todos estos puntos? Porque cuando hablamos de brecha de género, se refiere al rol de los diferentes actores. Entonces, desde la parte individual, desde la parte de la comunidad y desde la parte de las instituciones. Entonces es como esa teoría de cambio en donde queremos pasar de un punto A a un punto B, cuando sucede en la realidad, cómo se traduce. Y eso tiene diferentes dimensiones y una de esas dimensiones obviamente es el trabajo individual. Entonces, ¿cómo incorporamos los diferentes aspectos en una guía donde reforcemos las diferentes habilidades? Es decir, entender que tengo derechos y responsabilidades, que tengo derecho a acceder a un recurso financiero, puedo pedir un crédito, también que tengo derecho a conocer bajo qué condiciones tengo acceso, por ejemplo, a la tarjeta de crédito. Entonces, para identificar quién soy dentro de ese entorno de la sociedad, cómo soy yo como un agente económico, pero todo eso, cómo va atado con la estructura del gobierno, de mi comunidad y como agente individual. Entonces, en este caso estamos partiendo de hacer agencia, como yo quién soy dentro de este entorno y cómo puedo trabajar, y a la vez el gobierno cómo apoya esos procesos. Gracias. Veo una mano levantada ahí, creo que es Paola. Adelante, Paola. Buenos días, Cristina, y buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, estuvo excelente. Es buenísimo hablar con datos, mostrando la realidad y lo que se viene haciendo, ¿verdad? Entonces, vos como integrante de la ENIF desde un comienzo, Cristina, si nos pudieses dar, basada en tu experiencia, una pincelada de cómo fue tu participación durante todos estos años y cómo ves
el trabajo de la NIF y cómo ves para adelante, cómo viste para atrás, cómo ves para adelante todo el proceso. Muchas gracias, un gusto, Paola. Efectivamente, ha sido muy interesante ver el proceso. Destaco mucho el proceso de Paraguay, que es uno de los pocos procesos que ha tenido continuidad. Generalmente, como sabemos, los cambios políticos no necesariamente favorecen este tipo de largo plazo, acciones de largo plazo. Y en el caso de Paraguay, he de destacar cómo trabajan las organizaciones de manera conjunta, cómo se apoyan mutuamente y cuando una de las organizaciones está liderando el proceso, cómo las otras pasan a apoyar. Entonces, este intercambio de conocimiento ha permitido acelerar los procesos. También permite que cada una de las organizaciones comparta su perspectiva y se concilien los puntos. Entonces es un espacio muy enriquecedor. También destaco que siempre está muy abierto a involucrar a nuevos actores, que lo que permite tener una visión de conjunto mucho más aterrizada, si lo podemos decir, y también muy conciliadora. Entonces eso ha permitido también que los diferentes actores se apropien de la ENIF y eso crea un gran reconocimiento, facilita mucho llevar a la práctica las acciones que se decidan tomar. Entonces, entre lo que pasa entre la lluvia de ideas, el tomar puntos de decisión y realmente pasar a la acción, en eso destaco mucho la labor de Paraguay. También el hecho de que ya estén en la segunda parte de la ENIF, nuevamente son pioneros en la región. No es un proceso fácil, pero sí también los reportes muestran la gran labor que han hecho, lo que se ha avanzado. Entonces también hay que celebrar un poco cuando pensábamos hace 10 años, cuando empezábamos apenas a hablar sobre el tema y ya ver todo lo que se ha logrado. El hecho de tener una persona dentro de la institución que esté a cargo del tema de inclusión financiera, ya de por sí es un hito. Entonces, aplaudimos los esfuerzos que han realizado y cómo realmente están logrando acciones de largo plazo con ejemplos concretos y con impacto positivo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta al público? Le digo. Todavía no estamos teniendo consultas en el chat. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas del público, voy a dar unas palabras de cierre. Laura, Cristina, muchas gracias nuevamente por la excelente presentación. Tenemos Bueno, una consulta aquí, no sé si hay les una consulta. Adelante, Laura. Y consulta cómo acceder a las guías, si el gobierno tiene el proyecto para el desarrollo de las guías a nivel país, en especial o en el interior. Sí, esas guías van a estar disponibles muy pronto. Esta es una presentación de cómo se desarrollaron. Tenemos que coordinar aún en qué páginas web muy probablemente de la NIF, del Ministerio de Hacienda, del BCP, de las instituciones miembros del comité van a estar disponibles y para bajarlas gratuitamente, ¿verdad? Esa sería vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales la forma de acceder a ellas y vamos a estar escuchando también la respuesta. Se van a estar utilizando estas guías muy probablemente durante todo el 2022. Eso responde la pregunta, ¿verdad? Bueno, voy a dar unas palabras para cerrar. El día de hoy, bueno, primero tuvimos a Sofía Ortega, que nos habló de los desafíos del nuevo diseño de la ENIF. Es una visión más macro de todo el proceso, nos dio una visión completa del proceso. Ella ha descrito el camino recorrido por la institución ENIF en el periodo de pandemia y cómo ésta se está preparando para el futuro, para el 2022 hasta el 2026. Nos habló de mejorar los mecanismos de coordinación para poder enfrentar las barreras entre todos. Esto nos
permitirá unificar la visión y optimizar los esfuerzos en un futuro que viene marcado por la innovación tecnológica. En segundo lugar, Cristina Peña y Gabriela Gutiérrez de Aflatun Internacional hablaron de la importancia del desarrollo de una guía de referencia para mujeres emprendedoras para Paraguay, que es la que se va a poner a disposición en nuestras páginas web muy pronto. Cristina y Gabriela nos han mostrado lo importante que es preparar a las niñas y mujeres para que participen de la vida económica del país. Esta es la forma de reducir la cantidad de ninis, mujeres que hay, de reducir las brechas que tenemos en Paraguay y incluir a las mujeres en la vida económica, activa, formal. Esa es una mejor vida. Si bien las estadísticas que mostraron presentan el desafío, la piedra en el camino, justamente es por eso que nosotros incluimos estos temas entre los temas que se discuten en la ENIF. Así que desde el BCP nosotros les invitamos a enfrentar este desafío con nosotros, a apoyar la ENIF y preparar nuestras instituciones para el año que viene. Esperamos que este webinar esperamos alcanzar a todos los responsables, a todos los que puedan mirar dentro de su institución y ver qué pueden hacer, cómo pueden ayudarnos a empujar a los objetivos de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Sin más, bueno, muchas gracias a las excelentes presentadoras, Sofía, Cristina y Gabriela, que ya desde la tarde en Holanda nos están dando sus horas, sus esfuerzos para estos trabajos. Muchas gracias por su apoyo a esta causa y por su confianza en el Paraguay. Y sobre todo al público, a todas las personas que se conectan, muchas gracias por su participación. Nosotros les deseamos una Navidad tranquila y de reflexión y muy felices fiestas. Muchas gracias.